Epílogo. Bangkok, Tailandia. Las mañanas siempre han marcado un antes y un después de cada día de la semana. Marcan una enorme diferencia entre lo que hiciste por la noche y lo que puedas hacer en cuanto abras los ojos. Si pasaste una terrible noche, la mañana te lo recompensa con un agradable despertar. Si dormiste junto al amor de tu vida, la mañana te lo recompensa con un cálido abrazo. Si tuviste una pésima noche y discutiste, la mañana te ayuda a iniciar con el pie derecho. Sin embargo, no muchos lo piensan de ese modo. Algunos despiertan de mal humor simplemente porque deben afrontar un nuevo día. Muchos insultan en cuanto el sol comienza a aparecer porque deben ir a trabajar, y otros se quedan en la cama mirando un punto fijo en su techo, debatiendo en su propia mente para saber si es realmente importante levantarse. Las mañanas siempre son algo nuevo para las personas y, algunas veces, se aprovechan para arrepentirse de sus decisiones. Frin rodaba una y otra vez por su enorme cama, quitándose la manta y luego volviendo a cubrirse, sintiendo la mirada de Bombón sobre ella, como si tratara de decirle: «Por favor, quédate quieta». Para ella era difícil mantener la calma, era difícil no pensar una y otra vez en aquella mujer que ahora era dueña de sus sueños, aquella mujer que ya no estaba a su lado. Frin se preguntaba por qué había tomado aquella decisión. Se arrepentía una y otra vez de no haber pensado las cosas con más calma. Sin embargo, ya estaba allí y estaba sola. Tenía muchas ganas de llorar en ese instante. Bombón miraba a su dueña, aquella mujer que había interrumpido su sueño porque no podía quedarse quieta en su cama. Él probablemente deseaba sacarla de allí y aprovechar el cómodo colchón. Frin se movió una última vez y suspiró, sentándose en el colchón, pasando una mano por su rostro, analizando la situación en la que se encontraba. Probablemente, quien la viera pensaría que estaba cayendo en la locura. Rindiéndose al final, decidió salir de la cama e ir directamente al baño, lavando su rostro y cepillando sus dientes, completamente rendida ante aquella situación. Sabía que sería duro, pero jamás imaginó que quisiera arrancarse los ojos de solo estar en aquella mansión, sola. Al salir del baño, peinó su cabello un poco y buscó una sudadera para cubrir su cuerpo, pues la mansión tenía tantas ventanas que las ráfagas de aire se colaban por cualquier lugar, haciendo del sitio mucho más frío de lo que ya era. Se acercó a su mesa de noche y tomó su teléfono, observando la hora, notando que no tenía ningún mensaje, ninguna llamada. Odiaba aquella soledad. Se suponía que debía de estar acostumbrada, pero no podía. No después de la compañía de Becky. Bombón se cubrió con las mantas y Frin supo que él no la acompañaría hasta la cocina, así que, sin más por hacer, decidió caminar en silencio por aquel lugar, recordando todo lo que pasó en esa mansión. Imágenes agradables llegaban a ella, haciéndola sonreír entre cada escalón que bajaba, sintiéndose con anhelo. A pesar de que fueron muchos los años que pasó fuera de aquella mansión justamente por los malos recuerdos, había decidido regresar al menos una última vez, pues en ella había pertenencias que Frin quería atesorar siempre. Al dirigirse a la cocina, decidió prepararse un poco de café para tratar de cambiar aquel mal humor que había en ella, al mismo tiempo sintiéndose tonta por tener ese tipo de sentimientos en su cuerpo. Aquella soledad era algo que debía anticipar desde hacía mucho, sin embargo, era complicado, pues jamás imaginó que le arrebatarían nuevamente aquella compañía que tanto amaba. En cuanto su café estuvo listo, dio el primer sorbo, sintiendo el líquido caliente pasar por sus papilas gustativas y deslizarse por su garganta,
calentando cada fibra de su cuerpo, reconfortando un poco su corazón. Un ruido hizo eco por el lugar, haciendo que ella se sobresaltara. Se suponía que estaba sola en la mansión. ¿Qué había sido eso? Caminó hasta la entrada de su enorme casa, notando un auto negro estacionado afuera, un auto que sabía perfectamente que no era suyo. Con una enorme duda, retomó su andar, buscando el lugar exacto de donde provenía aquel sonido. Al notar que una de sus oficinas estaba abierta, se puso alerta. Nunca nadie había entrado a su hogar sin permiso y no esperaba a nadie tan temprano por la mañana. A pasos lentos, abrió la puerta sin hacer mucho ruido y, al instante, sus ojos se abrieron con sorpresa. Al mismo tiempo, dejó escapar un suspiro, sintiendo cómo la tranquilidad regresaba a su cuerpo. Sin poder evitarlo, una enorme sonrisa se instaló en su rostro al reconocer perfectamente la espalda de aquella persona. Frin se cruzó de brazos y apoyó su hombro en el marco de la puerta, observando cómo esa persona miraba una fotografía de ella mucho más joven. Tuvo un pequeño déjà vu de aquel momento tan especial, recordando aquel primer encuentro que dio inicio a su hermosa historia de amor. Su corazón latía con fuerza y las ganas de correr hacia ella eran muchas, pero quería divertirse un poco. «Hola, extraña». Becky saltó del susto, casi soltando la fotografía en sus manos. Al girarse, miró con una sonrisa tímida a Frin. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aún en su lugar, sus ojos detallando el rostro de la mujer que tanto ama, notando cómo el corte en su ceja y el gran moretón en su ojo ya parecían sanar. «Vine con mi equipo de trabajo». Becky le siguió el juego, dejando la fotografía en su lugar. «Se supone que haremos una remodelación a la oficina». Puso sus manos detrás de su espalda, balanceándose sobre sus pies, pareciendo casi una persona tímida e inocente. «¿Es la otra?». Frin movió su mano, señalando con 2 dedos. «Deberías preguntar antes de explorar una casa tan enorme». En cuanto comenzó a caminar, Becky retrocedió apoyando sus manos en el escritorio, sonriendo. «¿Ves lo sencillo que era contestarme así?». Frin soltó una pequeña risa, sujetando de la cintura a su novia. «Nos habríamos ahorrado una enorme humillación». Becky rodeó el cuello de Frin, permitiéndose disfrutar aquella cercanía entre ambas, una que habían extrañado demasiado. «Jamás lo vas a olvidar, ¿no?». Becky negó, arrugando su nariz. «¿Cómo es que estás aquí?», preguntó curiosa, sintiendo muchas ganas de saltar sobre su novia. Sin embargo, trataba de controlarse. «Bueno, mi amor, sí conoces los aviones, ¿verdad?». Frin giró los ojos, suspirando. «Quería sorprenderte», susurró. «Además, han pasado solo 2 días desde la pelea y ya escapas de mí. ¿No has visto el escándalo en internet? Muchos piensan que te asustaste y huiste». Frin se rió de las palabras de Becky, acariciando con delicadeza la piel expuesta de su cintura. «Te extrañaba mucho, así que quería estar contigo. Te dije que te seguiría a donde sea». «Lo sé». Frin pegó su frente a la de su novia, inhalando el suave aroma de su perfume. «Se supone que llegarías en 3 días, cuando te recuperaras». Becky se encogió de hombros. «Te iba a sorprender». Aquellas palabras hicieron que los ojos de la boxeadora se iluminaran, sonriendo aún más. «Ahora lo arruinaste». «Puedo hacerme la sorprendida», dijo Becky con orgullo, sujetando el rostro de su novia para besarla, sintiendo que habían pasado años sin aquellos labios, cuando apenas habían transcurrido 2 cortos días. «¿Y si dejamos la sorpresa para después?», susurró sobre los labios de Frin, mientras sus dedos jugaban suavemente con las mangas de su sudadera.
El roce provocó un leve escalofrío en la empresaria, quien cerró los ojos, disfrutando de la cercanía de Becky. No. Fryn se separó, comenzando a caminar lejos de la boxeadora. Perdiste la pelea por mi culpa, no lo volveremos a hacer. Becky se rió, siguiéndola por la mansión, también teniendo recuerdos de sus años en aquel lugar. No me arrepiento de nada, respondió con seguridad. Llegaron hasta la cocina, donde Fryn comenzó a servirle una taza de café. Becky se sentó en una de las bancas sin apartar la mirada de su hermosa novia. Además, no me vas a privar de nuevo. Sujetó la cintura de Fryn en cuanto ésta se acercó, causando que se desequilibrara un poco, casi tirando la taza al suelo. ¿Cuál es la sorpresa?, preguntó con curiosidad, sujetando la taza de café entre sus manos antes de dar un pequeño sorbo. Es esta. Fryn se estiró un poco, alcanzando un pequeño sobre amarillo que estaba en la encimera y entregándoselo a Becky, quien elevó una ceja sin comprender. «Léelo», ordenó acariciando la pierna de su novia, detallando su rostro herido por aquella pelea. «No entiendo», susurró Becky, mirando una y otra vez aquella carta. «¿Una propiedad?». La miró con duda y volvió a leer. «¿Te mudarás a Londres?». Se exaltó, colocándose de pie para mirar a Fryn con sorpresa. La empresaria movió la cabeza con timidez, indicándole un tímido sí. «¿Pero cómo?». Becky se volvió a sentar, leyendo una vez más aquel documento. «Ya tenía planeado mudarme a Londres incluso antes de reencontrarme contigo, pero saber que ahora ambas estamos bien en esta relación me ayudó a tomar la decisión. No elijo Londres, te elijo a ti». Elevó el rostro de Becky con delicadeza, mirándola con amor. «Me dijiste que me seguirías a Tailandia si así lo quería, pero yo no iba a dejar que abandonaras tu vida por mí, no cuando ya lo hiciste una vez». Becky hizo un sonido con su boca, pero Fryn la detuvo, continuando. «Ahora yo te estoy diciendo que te seguiré hasta el fin del mundo. Seré yo quien lo deje todo y te siga. Estoy dispuesta a hacer una vida contigo, si me lo permites». Becky sonrió con emoción, sujetando la cintura de su novia para abrazarla con fuerza. «Regresé a Tailandia solo para empacar algunas de mis pertenencias, no porque deba quedarme aquí», le explicó con sinceridad, besando tiernamente la nariz de la boxeadora. «¿Qué pasará con tus hoteles?», preguntó Becky con curiosidad. «Billy se encargará», respondió Fryn con sinceridad. «Es el hombre en quien más confío y sé que hará bien su trabajo. Yo continuaré desde Londres». Ambas sonrieron, sintiendo la atmósfera volverse aún más mágica. «Por fin lo nuestro está marchando bien. ¿Crees que estaba dispuesta a dejarlo?». «Eso nunca». Besó los labios de Becky, sintiendo el suspiro de ella sobre sus propios labios. «¿Por eso la galería en Londres?», preguntó Becky con más curiosidad. Fryn asintió, manteniendo la sonrisa de orgullo en su rostro. «Creo que sería bueno que nos comuniquemos mejor», comentó Becky, haciendo que Fryn frunciera levemente el ceño sin entender sus palabras. «Sé que debía llegar dentro de pocos días, pero tenía que hacer este viaje». Becky dudó por un momento, notando la mirada de Fryn sobre ella. «¿Hay algo más?». «¿Qué es?», preguntó Fryn con cierta inquietud, sujetando las manos de Becky. «Compré una propiedad aquí en Tailandia». El silencio que se creó fue enorme. Becky tenía una sonrisa tímida en su rostro, mientras que Fryn no podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Hiciste qué?». Se separó de Becky pasando una mano por su cabello. «Amor, ¿qué iba a hacer? Tú no me dijiste nada. Pensé que regresarías a tu vida aquí», explicó Becky, siguiéndola por toda la cocina mientras Fryn caminaba de un lado a otro, visiblemente alterada. «Si me lo hubieras dicho,
tal vez no hubiera comprado la casa y todo eso. Ambas se dirigieron hasta la sala. Frin aún no podía creer lo que estaba escuchando. Aquello era una locura. Además, Charlotte e Infa ya están arreglando mi agenda y... Calla. Frin elevó una mano, mientras pasaba la otra por su cabello, antes de dejarse caer en el sofá con un profundo suspiro. No te mudarás aquí, nos regresaremos a Londres. Becky tomó asiento a su lado, mirándola con diversión. ¿Cuándo la compraste? Un día después de la pelea. Frin casi gritó de la sorpresa, pasando una mano por su rostro. No gasté nada, te lo juro. Angélica perdió una apuesta y la compró. ¿Qué? Becky la miró casi con miedo, sintiendo que su novia podría asesinarla en ese momento. Cuando iba a repetir sus palabras, Frin la detuvo. «Ustedes dos me van a matar. ¿Qué clase de apuestas son esas?», le preguntó con una mezcla de enojo y sorpresa. «Amor, no es mi culpa. Tú no te comunicaste a la perfección». Frin giró los ojos, escuchando la risa de Becky, quien tomó sus piernas para estirarlas sobre el sofá y así poder subirse sobre ella. «Espera, espera». Frin parecía ahora más alterada. «Dijiste que la compraste un día después de la pelea y que fue Angélica. ¿Ella está contigo?». Becky se quedó en silencio, mordiendo su labio inferior. «Oh, Becky». Frin pasó nuevamente sus manos por el rostro, escuchando la risa de su novia. «¿Dónde está ella?». «Está en el hotel». Becky se rió, besando rápidamente los labios de Frin. «Llamé a Nam, le pedí que la buscara para que almorzara aquí con nosotras». «¿Por eso sabías que estaba aquí?». Becky asintió, sonriendo como una niña pequeña. «Voy a matar a Nam. ¿Quiere decir que tengo que cocinar?». La boxeadora hizo un sonido con su boca, afirmando la pregunta. «Ahora ambas tenemos una casa en diferentes países, ¿no es increíble?». Becky besó las mejillas de su novia, quien trataba de poner resistencia. «No me vas a convencer con eso». Becky hizo un puchero. «Charlotte me va a matar». «No lo hará», rió Becky, besando ahora el cuello de Frin. «Yo no gasté nada de mi dinero». Esas simples palabras salieron de sus labios mientras deslizaba suavemente sus manos por la tela de la sudadera, sintiendo el calor que emanaba del cuerpo de Frin. «¿Qué voy a hacer contigo?». Frin se rindió ante los toques de su novia, extrañándola de una manera sorprendente. «Ni mi hermana lo sabe». Sintiendo un pequeño déjà vu, Frin sonrió, dejándose llevar por el deseo de estar con Becky. Pensar que, de nuevo, se encontraban en aquella mansión donde años atrás se habían conocido era sorprendente. Ambas podían sentarse y recordar aquellos días de enorme tensión entre ellas, días en los que, sin darse cuenta, se estaban enamorando. Se podía notar la enorme diferencia de madurez en ambas. Becky había crecido y madurado por las tragedias que la marcaron, y Frin se había vuelto más fuerte, aprendiendo a tomar sus propias decisiones. La mansión no solo había sido testigo de su amor en aquel entonces, también lo era ahora. Y quién sabe, tal vez lo siga siendo con el pasar de los años. Después de la pelea en Londres, el hotel de Frin fue recibido con demasiada emoción, sin mencionar, por supuesto, que las primeras planas de los periódicos enmarcaban una enorme foto de su beso con Becky, dejando a Angélica de lado, como si consagrarse campeona no fuera tan importante. Frin tuvo que tomar un vuelo casi 5 horas después y, a pesar de que no quería alejarse de su novia, quien estaba en el hospital recibiendo puntos por su herida, debía regresar para finalizar el papeleo y, por supuesto, empacar sus pertenencias. Había llegado al acuerdo con Becky de verse días después en Tailandia, pues la boxeadora quería regresar al país que la vio nacer y, por supuesto,
volver a la mansión en la que trabajó alguna vez, donde Frin, por fin, le daría la noticia de que se mudaría a Londres, y, nuevamente, como si el destino hiciera de las suyas, ambas estaban en aquella mansión, dándose una sorpresa mutua, demostrándose que nunca se alejarían la una de la otra, porque así eran ellas. Si una quería saltar, la otra era su impulso para que pudiera hacerlo. Así eran ambas. Eran una misma mente, eran una misma persona, pero al mismo tiempo eran dos individuales con pensamientos distintos. Eran un mismo corazón. Ellas eran amor. Ellas se demostraban el amor que se tenían en cada palabra, cada beso, cada gesto, cada caricia. Ellas se decían «te amo», no solo con palabras, sino también con acciones. Al llegar la tarde, cuando ambas mujeres habían saciado su sed por la otra, prepararon un rápido almuerzo y esperaron por sus amigas, dándose cariño mutuo sin poder separarse. Cuando Nam y Angélica llegaron, la emoción por verse de nuevo fue inmensa, como si hubieran pasado muchos años y ese fuera su primer encuentro. Becky le dio espacio a Frin para que disfrutara de la charla con Angélica, mientras ella decidió alejarse un poco, aventurándose por la mansión, curiosa por saber cómo había finalizado la remodelación. «Aún sigo sin poder creer que Becky no ganara», comentó Nam con emoción, bebiendo de su copa de vino. «Cuando la desgastan tanto, eso puede pasar». Angélica se burló mirando a Frin, quien tenía sus mejillas sonrojadas. «Pero no te preocupes, le permití que se tomara una foto con el cinturón». La boxeadora acarició la mano de Frin, burlándose nuevamente. «Es maravilloso». Becky ganó algo mejor. Frin trató de defender a su novia, quien se había perdido completamente de su vista. Para nada. Angélica se estiró en su silla, adoptando una pose de diva. «No hay nada mejor que despertar y ver a ese bebé sobre mi torre de trofeos». «Sí hay algo mejor», insistió Frin, sonriendo con orgullo. «Mi novia, al menos, siempre termina satisfecha cada noche». En ese instante, Nam escupió todo el vino, comenzando a reírse por la expresión de Angélica, quien no parecía tener argumento alguno ante lo que Frin había dicho. «Y, por cierto, deja de hacer apuestas con ella. ¿Quién apuesta una casa?» Ambas parecían ignorar el hecho de que Nam todavía se estaba ahogando. «¿Qué casa? ¿Qué cosa?» Nam, por fin, encontró palabras, tomando una servilleta para limpiar su boca. Angélica se rió, negando con la cabeza. «Becky y yo apostamos, siempre lo hacemos», le restó importancia, inclinándose de hombros. «Lo hicimos el día que entrenaste con nosotras. Yo le dije que tú terminarías comprando una casa en Londres para estar con ella, pero me ignoró y dijo que primero lo haría ella». Frin abrió la boca en sorpresa, sin poder creer aquello. Estaba tan sorprendida de escuchar eso que le dije que yo misma se la compraría si tú no te mudabas. Nam miró a Frin, ambas evitando soltar una gran carcajada en la cara de Angélica. Oh, pobre e ingenua Angélica. «Yo quiero hacer ese tipo de apuestas con Frin», se quejó Nam, justo antes de que su mejor amiga la golpeara por debajo de la mesa, lanzándole la servilleta usada. «¿Dónde está tu novia? Tengo hambre». Frin giró los ojos y se puso de pie en busca de Becky. Por alguna razón, su corazón palpitó rápido en su pecho en cuanto tomó el camino que imaginaba que Becky había seguido. Pasó por una de sus oficinas y se acercó hasta la segunda, aquella que en algún tiempo había sido remodelada. Sonriendo, Frin detalló aquella oficina, los paneles de vidrio dejando ver su interior, las paredes aún de aquel color que habían elegido las Armstrong, todos y cada uno de los detalles permaneciendo intactos. Al avanzar un poco más, llegó a la cocina de la piscina.
Podía recordar perfectamente el tiempo en que sacaba cualquier excusa para acercarse a aquella área de su mansión solo para poder mirar a la joven Becky. Una joven que la cautivó desde el día 1. Una joven que, con su inteligencia y timidez, la enamoró de una manera sobrenatural. La cocina aún conservaba aquel mosaico que Becky había terminado en su momento, con 2 islas lo suficientemente grandes para poder exponer platillos hermosos. Los gabinetes y gavetas resaltaban en aquella madera negra, dándole un contraste elegante y sofisticado que hacía brillar aún más el lugar. Phryne giró su rostro y notó a su novia a las afueras del lugar, sentada en cuclillas frente a la piscina, probablemente observando aquella remodelación que, lamentablemente, su familia no había podido terminar. Al salir, pasó sus manos por sus brazos, sintiendo su piel erizarse por el viento que golpeó su cuerpo. La piscina resaltaba sobre la grama, las baldosas azules y blancas creando un efecto profundo en el agua, como si no tuviera final. Medía unos 6 metros de largo, haciéndole recordar a Phryne los días en que nadaba en ella, tratando de calmar su mente turbulenta. El jacuzzi, burbujeando a un lado, esperaba ser utilizado y, por alguna razón, la idea de entrar en él junto con Becky le pareció sumamente tentadora. «¿Qué haces?», preguntó con ternura, acariciando la cabeza de Becky, quien tenía una mano sumergida en el agua. Su novia se puso de pie, sacudiendo su mano para escurrir el agua. «Hablaba con papá», susurró, sin apartar la vista de la piscina. «¿Te dijo algo bueno?». Phryne la abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en su hombro. «Me dijo que esta remodelación quedó horrible». Becky bromeó, haciendo que Phryne abriera la boca en indignación solo para que ambas rompieran en risas segundos después. «No», negó después de un momento, bajando un poco su tono de voz. «Me dijo que está hermoso». Phryne sonrió, dejando un beso sobre el hombro de Becky. «Me alegra saberlo». Ambas se permitieron disfrutar de la vista a su alrededor, dejándose envolver por aquella familiar burbuja de amor. «Tardé más de 3 años en terminarla». Becky permaneció en silencio, acariciando los brazos de Phryne con sus dedos. «Pero si a él le gusta, quiere decir que hice bien mi trabajo». Ambas sonrieron. «Vamos, es hora de comer, no puedes pasarte de tu tiempo». Phryne tomó la mano de Becky, pero ella aún no se giró, manteniendo su mirada fija en la piscina. Papá cumplió su promesa. Phryne la miró sin comprender, pero tampoco quiso interrumpir aquel momento. Hizo que todo mejorara. En ese instante, Becky se giró, entrelazando sus dedos con los de Phryne, sonriendo y acercándose a ella. Juntas, comenzaron a caminar de regreso a la mansión, y Becky tenía razón en sus palabras, porque Mark siempre quiso lo mejor para sus hijas. Charlotte estaba felizmente casada, con planes de formar una familia y enormes ansias por seguir estudiando. Becky tenía a la mujer que más amaba a su lado, con el amor creciendo entre ellas, soñando con un largo futuro juntas y, tal vez, un futuro en el que ella también retomara sus estudios. Y por supuesto, Phryne, quien ahora sabía lo que era el amor en su vida, con la emoción de perseguir sus sueños y con la enorme suerte de haber encontrado a una mujer que siempre la haría sentir hermosa y amada en cada uno de los sentidos. Mark siempre quiso que sus hijas estuvieran bien, y ahora lo estaban. Todas eran más fuertes que nunca, unidas como una familia, como siempre debió ser,